a este acto de conmemoración del centenario de la revista de Occidente, una de las revistas más importantes de difusión del pensamiento y la cultura en nuestro país, y tenemos la suerte de hacer este homenaje aquí en Alicante, en la Universidad de Alicante, en la sede universitaria, en la sala Rafael Altamira. Les doy la bienvenida y damos inicio al acto. Nos acompañan esta tarde en la mesa don Benigno Pendas García, consejero de Estado, presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y patrono de la Fundación Ortega y Gasset Marañón. Nos acompaña también don Antonio López Vega, director del Instituto Ortega Marañón, y nos acompaña también, y es de verdad una alegría tenerla aquí, la profesora Rosabel Roig Vila, que es la directora de la Cátedra UNESCO de Educación, Investigación e Inclusión Digital de la Universidad de Alicante. Como saben, es una cátedra institucional auspiciada por el Ayuntamiento de la Nucía, al que mandamos también un recuerdo muy entrañable y cariñoso de la figura de su alcalde y de su concejal de Cultura. Quiero agradecer la organización de todo esto, que ha venido de la mano de las profesoras, de la propia Rosabel y de María Teresa del Olmo Ibáñez, también de nuestro campus universitario, y que han estado en el detalle de la organización de este acto para que pudiéramos estar hoy tarde lunes 15 de mayo, que es festivo en Madrid, pero estamos aquí en Alicante en este homenaje a la revista de Occidente. Miren, yo les he traído el primer ejemplar que me compré siendo estudiante de primero de carrera. Yo empecé la carrera de Geografía e Historia, como saben, yo luego me especialicé en Geografía. Empecé en el curso 84-85, perdón, y teníamos una asignatura que era Introducción al Pensamiento Histórico, ¿no? Y ahí pues nos mandaban trabajos diferentes, ¿no? Fue en esa asignatura donde yo conocí el pensamiento de Ortega y Gasset, fundador de la revista de Occidente, y no sé por qué me encapriché en hacer un trabajo sobre la teoría que tenía el filósofo Ortega y Gasset sobre las generaciones, ¿no? Y bueno, pues empecé a leer el tema de las generaciones en Ortega y empecé a visitar, como me gustaba, librerías, bibliotecas, por supuesto, la del campus, y en un kiosco de prensa, encontré este ejemplar de la revista Occidente, donde hay una revisión a través de unas cartas de la relación entre Joaquín Costa y Ortega y Gasset. Bueno, pues me ayudó, ¿no?, a comprender el pensamiento de Ortega. Y desde entonces la revista Occidente, les debo confesar que no me ha abandonado, ¿no? Porque me dirán, bueno, la revista Occidente la asociamos con Ortega y Gasset, filosofía, pensamiento, cultura, pero la revista de Occidente es mucho más que eso, ¿no? Ha difundido pensamiento científico, en el sentido de la ciencia entendida como ciencia más aplicada, ¿no?, más cuantitativa, y también ha difundido el pensamiento geográfico, ¿no?, que, como saben, es la pasión del que les habla, ¿no? De hecho, en el primer número que me comentaba don Benigno Pendas, que ha traído el primer ejemplar del año 23, el número 1, bueno, pues ahí hay un artículo de Fernando Vela sobre el individuo y el medio, en el año 23. Luego he tenido ocasión de comprar dos ejemplares más, uno dedicado a la ecología y al medio ambiente en el año 93, número en el que escribe pues una de nuestras maestras dentro de la disciplina, la profesora Gómez Mendoza de la Universidad Autónoma, catedrática emérita de la Universidad Autónoma de Madrid. Y pocos años después, en el 97, en el número 189, se publicó un número especial, ¿no?, al tema del paisaje, y allí escribía otro de los grandes de la geografía española, que es don Eduardo Martínez de Pisón, el catedrático Eduardo Martínez de Pisón, también de la Universidad Autónoma de Madrid. Bueno, con lo que les
vengo a decir que no solo encontramos reflexiones sobre filosofía, sobre arte, literatura, también sobre otras disciplinas científicas, porque toda disciplina científica tiene su parte epistemológica necesaria para el funcionamiento y el avance de una ciencia, y la Revista de Occidente ha sido pues uno de esos vehículos de transmisión para que la sociedad en su conjunto, la sociedad española, la de lengua hispana, pues pudiera conocer estas ideas. He tenido noticia y no lo he podido leer, un último número en el año 2022, el 485, que se ha dedicado a la transición energética, un tema que, como saben, nos va a acompañar durante todas estas próximas décadas, ¿no? Bueno, pues les agradezco a nuestros invitados ilustres que estén aquí, don Antonio López, don Benigno Pendas, gracias por estar en Alicante. Gracias enormes a mi querida Rosabel Roy. Yo les hablo en nombre de nuestra rectora, nuestra querida rectora Amparo Navarro, que no ha podido estar por cuestiones de agenda, y bueno, me pidió en este caso a mí, que como director de la sede universitaria la representara en este acto. Les manda cordiales saludos y felicitaciones por la labor que hacen dentro de la Fundación Ortega y Gasset Marañón. Muchas gracias, y tiene la palabra la profesora Rosabel. Gracias. Muchas gracias, profesor Olcina. Bueno, para mí es un honor estar aquí. Digo que es un honor porque estoy en casa, así lo siento, profesora de la Universidad de Alicante, pero especialmente también porque estoy en la casa de Jorge. Gran amigo, pero también gran profesional, gran profesor, y sinceramente es un honor tenerte en la mesa. Sí que el agradecimiento también a la rectora, la profesora Amparo Navarro, porque bueno, siempre apoya todas las iniciativas que hagamos, y estoy segura que hubiera estado aquí si su apretadísima agenda lo hubiera permitido, pero agradecer el apoyo suyo, agradecer el apoyo del profesor Olcina. Y bueno, es un honor también estar en esta mesa, ¿no? Dos personas para mí también ilustres de lo que es el conocimiento en la actualidad, tanto desde la Fundación o Instituto Universitario Ortega Marañón, el profesor Benigno Pendas, que no lo conocía personalmente, pero sí que por referencias, y lo digo sinceramente, es un honor estar en esta mesa, físicamente. Sí que agradecer también a la profesora María Teresa del Olmo, que es el alma de que ahora estemos aquí, y agradecerles también a todos ustedes por estar en esta sesión, creo yo, un poco para... el lema, fíjense, es 100 años leyendo, ¿no? Siempre cuando hablamos de la palabra lectura, leer un libro, yo creo que pensando qué decir en este momento, casi dejando un poco escapar la imaginación, yo creo que podríamos partir cada cual de nuestra historia personal respecto a la lectura, ¿no? Quizás un primer libro que leímos o un libro que nos marcó mucho. Quiero decir que la lectura forma parte de la historia misma de una persona, ¿no? Pero esa imaginación la podemos un poco llevar hasta pues, lo que es en la actualidad, no solo cuestiones o historias personales, sino también pensando en grandes cuestiones. Y en ese sentido yo sí que me he ido a referencias de la UNESCO respecto a qué pasa en la lectura hoy en día en este mundo, ¿no?, que vivimos, que muchas veces parece casi la olvidada, ¿no? Esa lectura, al menos como la entendemos, creo yo, las generaciones que estamos aquí, ¿no? Y fíjense, por ejemplo, en un informe reciente que indica la UNESCO que la lectura es una herramienta fundamental del desarrollo de la personalidad, pero también lo es de socialización como elemento esencial para convivir en democracia y desenvolverse en la sociedad de la información. Yo creo que esas palabras son de peso para hablar no solo en general de la lectura, sino en concreto de Revista de Occidente, con tantos años detrás de ese conocimiento, en definitiva, de nuestra humanidad, ¿no? U otro informe también de la UNESCO a partir de la pandemia. Es un informe de marzo del 2021, fíjense, que decía que más de 100 millones de niños quedarán por debajo del nivel mínimo de competencia en lectura debido al impacto del cierre de escuelas a causa de la COVID-19. De alguna manera, estas palabras, además del dramatismo que tienen en sí, están también indicando qué forma parte o qué elemento es esencial en la formación de una persona. La lectura es fundamental, las palabras son fundamentales, el leer, el escribir.
Y por último, fíjense en un último apunte, dice la UNESCO que se calcula que el 40% de la población mundial carece de acceso a la educación en la lengua que habla o entiende. Yo creo que todo ello envuelve de alguna manera esa importancia que tiene la lectura, la escritura, el conocimiento en definitiva respecto a lo que somos como humanidad. Y dejando escapar también la imaginación, pensaba, porque yo soy del ámbito de la tecnología educativa, ¿verdad? Esa tecnología que ahora mismo nos envuelve, ¿no? Un poco pensando en ese recorrido que ha hecho la lectura-escritura durante toda la humanidad, ¿no? Casi podemos pensar en esos soportes que eran al principio físicos y rígidos, el pintar o el escribir en una pared de una cueva o en una roca, cómo esa parte rígida y sólida, ¿no? Se convirtió en algo móvil cuando se escribía sobre arcilla y se podía transportar, o sobre papiro, pergamino, o sobre metales, etcétera, etcétera. Y cómo también en esa historia nos ha llevado, yo creo que un punto fundamental de democratizar esa lectura, como fue la imprenta, ¿no? Yo creo que eso permitió que ese conocimiento estuviera pues al abasto de cualquiera. Y claro, si nos venimos hacia la sociedad actual, de esa imprenta, de ese soporte impreso, pasamos al analógico y ya a lo digital, y ahora no, lo inteligente, suena mucho esa palabra. Pero fíjense que yo creo que todo eso que he resumido en una frase son años y años, miles de años de historia. Claro, uno tiene que fijarse de dónde venimos, pero también yo creo que es fundamental hacia dónde vamos, ¿no? Decía que estamos en la sociedad de la información, donde ahora esa inteligencia artificial, se habla de ella, donde el soporte es siempre digital. Hay 3 dimensiones, no es el papel, que es el largo y el ancho, sino también todo lo que podemos navegar a través de los links, ¿verdad? Nos van llevando a otra dimensión. Todo eso, fíjense, creo que si no lo rodeamos de la parte humana, creo que no vamos a ningún sitio. Por tanto, miremos el pasado que tenemos, pero también el futuro. Miremos en concreto en la revista de Occidente esos 100 años que ha estado ahí, pero también miremos hacia dónde va. Y yo creo que en el hacia dónde va, ya mis ilustres compañeros de mesa ahí nos lo apuntarán, yo creo que hacia dónde va no debe perder de dónde viene. Yo creo que precisamente publicaciones como esta, esa parte humana de lo que debe ser realmente la reflexión, el debate, el diálogo, realmente real, valga la redundancia, yo creo que es fundamental en una sociedad como la que estamos, que es tan tecnológica, ¿no? Y muchas veces olvida esa parte humana. Y fíjense que yo soy de tecnología educativa. Así que, lo digo sinceramente, para mí es un honor estar en esta mesa, pero sobre todo es un honor estar en un acto como este, donde decía la historia del conocimiento, cómo se ha podido ver reflejada simplemente en una revista, ¿no? Yo creo que eso es de un valor incalculable. Así que felicito a todas las personas, ¿verdad?, que han estado detrás de esos años y años, autores, lectores, editores. Yo creo que es motivo de felicitación y, sinceramente, de agradecimiento por mi parte por estar hoy aquí. Muchas gracias. Tiene a continuación la palabra don Antonio. Pues muchísimas gracias a don Jorge Alsina, director de esta magnífica sede, que la verdad, muchísimas gracias por acogernos tan generosamente. Transmite nuestro afectuoso e institucional saludo a la rectora Amparo Navarro, siempre tan atenta con todas las cuestiones de la Fundación y del Instituto Universitario, con quien desarrollamos, compartimos a través de la cátedra que dirige Rosabel Roig, de diferentes proyectos de investigación y de innovación docente, y también del departamento de la profesora del Olmo Ibáñez, que ha dicho Rosabel que es el alma de este acto, yo diría, y el cuerpo y los brazos, y es una auténtica apisonadora de poner cosas en marcha, lo cual es como salen las cosas, ¿no? Y al final, la verdad que da gusto trabajar con vosotros, porque además de trabajar, pues siempre se estrechan vínculos de amistad, que es una de las partes más satisfactorias de nuestra profesión. Y en ese sentido no tenía el gusto de conocerte, pero escuchándote y siendo geógrafo, los geógrafos saben mucho, ¿eh? Yo recuerdo el libro aquel de Kaplan, La venganza de la geografía, de 2006, que me impresionó muchísimo, y como también el mirar a los continentes, ¿no? Desde luego la geografía tiene una importancia capital, como estamos viendo ahora en Ucrania y en todo el tema de la guerra, pero me acordaba de aquella observación
de los Ortega, precisamente, de que Europa es un continente condicionado por la historia y América es un continente condicionado por la geografía, ¿no? Y los que tenemos ocasión de viajar por ese continente, pues siempre nos fijamos. Y citabas el número 85, del 85 que te habéis encontrado, y recordaba que en julio del 36 se publicaba un artículo de un jovencísimo Manuel Terán, también muchísimo que ver con toda la escuela geográfica española a lo largo del siglo XX, ¿no? Y por tanto la geografía siempre en un lugar capital en esta nuestra revista de Occidente, ¿no? Muchísimas gracias a Rosa del Roig, siempre tan generosa con todos nosotros, con esa maravillosa cátedra UNESCO que lleva el nombre de la Universidad de Alicante por todo el mundo y que tanto admiramos y disfrutamos, porque la verdad es que trabajar con ella resulta siempre estimulante y enjundioso en lo intelectual, ¿no? Y luego, cuando organizamos este seminario y pensamos las personas adecuadas, ¿no?, para intervenir, inmediatamente vino a nuestra mente la del profesor Benigno Pendas, que además de maestro es amigo, por muchos motivos, ¿no? Más allá de que les cuente un poco su trayectoria biográfica, voy a decir algo más allá de lo que pueden leer en Wikipedia o en cualquier lado, que me parece que es como uno debe presentar a las personalidades que ilustran nuestro pensamiento, ¿no? Benigno Pendas ganó una cátedra de letrado de las Cortes, luego está vinculada a la Complutense y al CEU, donde ha desempeñado la cátedra de Ciencia Política, pero está muy vinculado al pensamiento político desde la escuela en la que él se formó, ¿no?, que es la de don Luis Díez del Corral, una de las escuelas más brillantes de nuestra historia del pensamiento político. Ahí se formó con personalidades ilustres como Carmen Iglesias o como Joaquín Avellán. Todos no solo han tenido, y ahí quiero hacer énfasis en lo que voy a decir, porque seguro que tiene algo que ver con lo que él va a destacar hoy en relación con Revista de Occidente, por supuesto en sus disciplinas o en las academias. Actualmente saben que es presidente de la Academia de Ciencias Morales y Políticas y también ostenta la presidencia rotatoria del Instituto España, que es la reunión conjunta de todas las academias, ¿no? Yo quisiera poner el énfasis en cómo es la generación que académicamente gana la democracia para nuestro país. Es la generación que en lo económico estaba pensando en también compañero suyo de academia como José Luis García Delgado, en lo historiográfico Fusi, mi maestro, en lo politológico las personas que he señalado, digamos, son las personas que a los que venimos detrás no solo nos enseñan la ciencia, nos enseñan el conocimiento, nos enseñan, digamos, a estudiar y a comprender, en nuestro caso sobre todo las humanidades y las ciencias jurídicas y sociales, sino que además nos enseñan algo que en la historia de España era un valor escaso, y quiero creer que ahora ya es un valor ampliamente consolidado y sólido, que es el de la cultura cívica y democrática, ¿no? En eso es, creo, uno de nuestros más insignes maestros. Cito, por ejemplo, el premio Jovellanos que ganó en 2015 con un libro que se llama Democracias Inquietas, una defensa de la Constitución española, y lo cito porque lo publica en 2015, es decir, el año del 15M, donde él ya inmediatamente, como buen y audaz, ¿no?, estas cosas que hacemos los historiadores, hay que fijarse en la cronología, el momento donde, ¿no?, por supuesto su obra es amplísima, estudios sobre Bentham, en fin, no voy a aburrirles con citas, pero sí me parece especialmente significativo esa cuestión. Además, muy significativa la vocación que tiene y que siempre demuestra, como van a ver enseguida, de intervenir en los espacios públicos, es decir, en un tiempo donde generalmente incluso ha habido quien ha hablado de la muerte de los intelectuales, pues el profesor Pendas me parece que es un claro ejemplo de que no han muerto, que están aquí y además intervienen constantemente en la prensa, en foros como este, en televisión, está allá donde siempre que se busque una mirada inteligente lo van a encontrar, porque además no ha eludido algo que en general a los que nos dedicamos al mundo universitario y las 4 personas que estamos aquí, creo que en la medida de nuestras posibilidades procuramos cumplir con ello, que es algo a lo que procuramos huir todos los académicos, que es el ámbito de la gestión. Bueno, pues el profesor Pendas ha desempeñado la gestión en los ámbitos, digamos, o
uno de los ámbitos más granados de nuestra vida académica. Fue director general de Bellas Artes entre el 96 y el 2000, director del Centro de Estudios Políticos y Constituciones entre el 11 y el 18. En fin, bueno, ahora la academia no debe ser nada sencillo en términos, pero ahí lo dejamos. Y por tanto, eso lo que quiero decir es que sin duda es una personalidad singularísima, rara avis en nuestro mundo público, académico, intelectual. Y por tanto creo que han hecho ustedes muy bien, y quienes nos siguen desde las redes, en venir a escuchar a una persona como el profesor Pendas esta tarde aquí, de un tema tan sugestivo como los 100 años de la Revista de Occidente, que seguro que nos va a dar para un amplio debate. Muy bien, pues muchas gracias. Tiene la palabra el profesor Benigno. Pues muchas gracias, querido director, queridos amigos, ilustres colegas de la Universidad de Alicante. Es un gran placer, y no es un tópico decirlo, estoy encantado en Alicante. Antes contaba que en una etapa ya lejana de mi vida, mi padre estuvo destinado en Alicante, su función de magistrado de trabajo, y aunque yo ya no vivía en casa, ya era estudiante universitario en Madrid, pero tenía el placer pues, de venir a pasar las vacaciones y las navidades, etcétera, con la familia, y por tanto pues en Alicante me siento como en casa por muchos motivos, ¿no? A mí también me encanta la geografía. Una de mis colaboraciones en Revista de Occidente es una lectura geopolítica de Moby Dick, que puede ser seguro un texto interesante, en colaboración con otra profesora. Más motivos para la satisfacción. La persona que nos preside, Rafael Altamira Cravea, todo un personaje de la mejor historia de España, tanto en lo intelectual como en su posición cívica, como en su brillantez en la defensa de ideas que felizmente hoy son más comunes que en otros tiempos. Rafael fue académico de Ciencias Morales y Políticas y muy activo en su participación en la academia. Su director de tesis doctoral fue nada menos que don Gumersindo de Azcárate, institucionista de primer nivel, al que hace 8 o 10 días dedicamos en la academia unas jornadas de homenaje. Y luego también tiene una relación directa Altamira con otro de mis ámbitos vitales, que es la Universidad de Oviedo. Yo soy de familia con origen asturiano, y en la Universidad de Oviedo Altamira dejó la impronta pues, del gran maestro, con una serie de discípulos de muy primer nivel. Por si hicieran falta más motivos de satisfacción, pues la presencia de mi amigo el profesor López Vega, que como ven ustedes es muy amigo y muy generoso en los elogios que me dedica, y que espero no defraudar en las reflexiones que les voy a plantear a ustedes en los próximos minutos. Por cierto, que la próxima reunión de este tipo la vamos a hacer en Madrid. Van a visitar ustedes con nosotros la sede renovada de la Fundación Ortega. Es posible que el espacio más grato para la cultura en Madrid, con un espléndido jardín, con una nueva sede que inauguró el rey don Felipe hace unos meses. Y luego a continuación pues nos vamos a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, cuya sede es la Torre de los Lujanes, saben ustedes, en plena plaza de la Villa, en frente del antiguo ayuntamiento, donde siempre contamos a los visitantes que hemos tenido allí al más ilustre preso de la historia de España, que era nada menos que Francisco I de Francia, al que se trajo Carlos V desde Pavía, y lo tuvo durante algunos meses antes de firmar el Tratado de Madrid en la Torre de los Lujanes. La Fundación Ortega Marañón, producto de la suma de dos instituciones rigurosas y prestigiosas, pues yo creo que ocupa un lugar emblemático en la cultura española. Efectivamente, pocos nombres pueden mejorar a don José y a don Gregorio como la expresión de lo mejor que ha producido el mundo cultural en España y en el resto de Europa y del mundo. La condición de patrono de la Fundación me honra profundamente. Hace ya unos años que lo soy, y desde luego estoy siempre muy dispuesto a contribuir a estas actividades. Hoy vamos a hablar
básicamente de Ortega. Para hablar de Marañón tienen ustedes aquí al mejor especialista de España, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. El profesor López de Vega lo sabe todo sobre don Gregorio. José Ortega y Gasset es, sin lugar a dudas, el primer filósofo español del siglo XX, uno de los primeros, pero contados con los dedos de la mano, de los pensadores europeos. Hay quien dice, un ilustre colega nuestro de Patronato, que es la mayor inteligencia de la España del siglo XX. Y así se reconoce universalmente, es decir, es un gusto pues ir a las universidades alemanas, ir a Heidelberg o ir a Friburgo, etcétera, y encontrar en los escaparates de las librerías pues las ediciones alemanas de las grandes obras de Ortega con la mayor naturalidad. Vieja y nueva política, La rebelión de las masas, España invertebrada, son títulos que toda persona culta conoce, ha leído, ha asumido en lo posible. En todas ellas reflejan el perfil de un personaje excepcional que sobre todo es el creador de un lenguaje. Yo suelo decir que los españoles cultos, o medianamente cultos, hablamos con Ortega, aunque no lo sepamos. Es decir, cuando decimos circunstancia, cuando decimos trayectoria, cuando decimos perspectiva, estamos utilizando conceptos profundamente orteguianos. Y a Ortega le gustaba ser, lo decía él mismo, un intelectual en la plazuela, es decir, no encerrado en un laboratorio teórico, eso que se suele reprochar a los metafísicos, ¿no? El catedrático de metafísica, pues de vivir en un mundo, en fin, abstracto, lleno de conceptos propios del mundo de las ideas de Platón y sin conexión con la realidad. Todo lo contrario. Antes citaba Vieja y nueva política, pues es el discurso que probablemente da la señal de salida para el final del modelo de la restauración canovista. La rebelión de las masas es una de las obras capitales del pensamiento universal en los años 20. El título a veces engaña. Para Ortega no es una distinción entre los ricos y los pobres, o entre la casta y el pueblo, sino entre las personas dignas que saben que tienen una responsabilidad con la sociedad, que les importan tanto sus deberes como sus derechos. Ese sería el hombre de cultura, la persona que hace honor a su condición, frente a lo que él llama las masas, que, insisto, no es un concepto socioeconómico, sino un concepto psicológico, el que solo piensa en sus derechos, en la diversión, en pasarlo bien, en que la sociedad se lo dé todo hecho y, por tanto, pues no contribuye al interés público, ¿no? al bien común, dicho con término clásico. España invertebrada, pues también es una obra malinterpretada. Solemos pensar siempre en España invertebrada en clave territorial, y en partes en clave territorial, pero hay mucho en esa obra magistral de Ortega sobre fenómenos profundos, ¿no? En la vertebración o invertebración de la sociedad española. Y muchos más. Podríamos seguir con los tomos de la magnífica edición, fantástica edición de obras completas de Ortega, editada por la Fundación Ortega Marañón. Es un escritor excepcional, es decir, cada página de Ortega es un placer su lectura. Bueno, como todos me dirán, no tenía defectos. Claro que tenía defectos, probablemente pues era muy consciente de sus propias cualidades y capacidades, ¿no? Antes hablábamos de su falta de vinculación con las Reales Academias, así como don Gregorio Marañón fue miembro de 5 Reales Academias y debió serlo de una sexta, que es la mía. Don José, en cambio, pues fue 2 veces elegido en Morales y Políticas. En una llegó a hacer el discurso, pero no lo leyó. En otra no llegó a hacer el discurso, pero tampoco ingresó. Y en la Real Academia Española, la Academia de la Lengua, pues le fue ofrecida más de una vez la condición de académico y también rehusó incorporarse, ¿no? Intelectual en la plazuela, decía, y sobre todo consciente de algo que felizmente 100 años después del nacimiento de la revista de Occidente, los españoles tenemos muy claro, que es la inserción de España
en el contexto europeo y mundial. España no es un país extraño, no es un país diferente, no es un país ajeno que está casualmente situado por debajo de los Pirineos y que no se sabe muy bien qué aporta o qué ha aportado a la historia universal. España es una de las grandes naciones de la historia universal. No hay nada que haya empobrecido más la cultura española que las ideas de quienes han pretendido cerrarla al mundo europeo y universal. Y el gran mérito de Ortega, si le faltaran otros, es precisamente el haber abierto de par en par la ventana. Y uno de los instrumentos principales, no el único, para esa apertura de miras hacia Europa, se le atribuye también, era como sabe muy aficionado a las frases rotundas, ¿no? Lo mismo el yo soy yo en mi circunstancia, pues España es el problema y Europa la solución. Una de sus creaciones principales en esa materia es precisamente la Revista de Occidente, cuyo número 1 ahora tendremos ocasión de comentar. 1923, piensen ustedes en un momento verdaderamente dramático de la historia de Europa, con los totalitarismos de uno y otro signo, pues en plena expansión, en pleno desarrollo, con las democracias liberales y constitucionales, con el mundo burgués a la baja, digamos, recién salida de una guerra todavía llamada Gran Guerra Europea, que llamamos después la Primera Guerra Mundial, una terrible catástrofe en todos los terrenos, pero sobre todo en el terreno moral, que deja tocada a Europa y que los humanos no es que tropecemos 2 veces en la misma piedra, tropezamos miles de veces, pues todavía se reproduce y empeora con mucho en la Segunda Guerra Mundial en el año 39, que nos anticipamos los españoles con la Guerra Civil en el 36. Bueno, Ortega estudia en Alemania, conoce en profundidad el pensamiento alemán, conoce las diversas pautas del pensamiento europeo, dice una cosa muy inteligente, entre otras muchas, y es que los intelectuales, en el sentido amplio de la palabra, de las naciones europeas, digamos, con una cultura académica más consolidada, se alimentan a sí mismos. Es decir, es raro ver a los alemanes citar a autores de otros países, o a los franceses, o a los ingleses, ya menos a los italianos, y en cambio los españoles nos sentimos obligados, y eso nos enriquece, a conocer el panorama general del pensamiento, de la ciencia, del mundo académico en nuestros respectivos ámbitos culturales. Probablemente el modelo, eso habría que estudiarlo, no sé si Antonio lo habrá estudiado, de la revista es Nuova Antología, que es una magnífica revista italiana que todavía existe, creada algunos años antes. Yo he colaborado también en Nuova Antología y es una revista con un perfil muy parecido al de la nuestra, ¿no? del que luego hablaremos. En el 23 había totalitarismos crecientes, democracias no ya inquietas, como decía en mi libro de hace unos años, sino en pleno camino hacia la destrucción y el abismo, una inflación y una crisis económica espectacular, muy particularmente en Alemania. Uno de mis maestros, don Antonio Trujol, contaba siempre, que nació en Saarbrücken, ¿no? En Alemania, contaba siempre que su padre le mandaba a comprar el periódico y le daba una especie de bolsa llena de marcos, porque para comprar el periódico hacían falta a lo mejor 8.000 o 9.000 marcos, y si ibas a comprarlo una hora después a lo mejor ya valía 1.000 marcos más, ¿no? Es decir, que hay que ver lo que era esa Europa en condiciones verdaderamente dramáticas. 23 es pues para la historia de España, el momento de la crisis político-constitucional de la Restauración, de la dictadura de Primo de Rivera, en fin, tantas otras cosas que dañan la convivencia y que felizmente a partir del año 45, sobre todo a partir de los años 50, con el proceso de integración europea, pues pertenecen ya, esperemos que definitivamente, al pasado. La revista nace efectivamente en el 23, tiene una primera etapa hasta el 36, una segunda del 63 al 75,
vuelve a desaparecer por problemas básicamente de financiación y se recupera en el 80. Tengo aquí también el primer número de esta nueva etapa que nace en 1980. No solo es una revista periódica, sino también una editorial, una magnífica editorial. Para los que nos dedicamos a la historia del pensamiento político, a la ciencia política, etc., muchos de los libros en los que hemos aprendido de verdad las claves de nuestra disciplina las publicó la editorial Revista de Occidente en la sección de Política y Sociología que dirigía entonces pues, otro de esos grandes maestros de la historia de España, que fue don Manuel García Pelayo, lo conocido por su condición de primer presidente del Tribunal Constitucional y que dirigió durante muchos años. Luego les cuento alguna anécdota muy curiosa sobre lo que es la intrahistoria de la cultura española a propósito de que los grandes del pensamiento están por encima de las discrepancias ideológicas, ¿no? Y Rafael no nos desmentirá si escucha estas reflexiones. ¿Qué tiene de especial, de diferente, de nuevo, de atractivo la revista de Occidente? Primero, la idea de la cultura en español, no solo la cultura española, la cultura en español. Somos 600 millones de hispanohablantes. Algún amigo inteligente dice, ¿qué harían los franceses si tuvieran un continente para ellos solos? ¿No? Que hablara francés con la misma naturalidad que en América se habla español. Ortega tuvo una presencia muy notable en el mundo hispanoamericano, muy particularmente en Argentina, su relación con otra revista de referencia, la revista Sur, con Victoria Ocampo, pues, personalidad excepcional, el paseante por uno de los barrios más bonitos de América, que es la Recoleta en Buenos Aires, se encuentra un busto de Ortega, jardín, y bueno, descubre ahí pues cómo se le recuerda, digamos, con el cariño que merece. Es decir, no hay revista de Occidente sin esa conexión iberoamericana en sentido amplio, sin esa presencia de lo americano en los genes mismos de la cultura española. La segunda característica ya la he mencionado, es una revista abierta al mundo, global, ha escrito alguna vez López Vega, ¿no? En la línea también de otros proyectos de la época de la cultura española, aunque Ortega no estuviera orgánicamente vinculado a ellos, la Institución Libre de Enseñanza, la Junta de Ampliación de Estudios, es decir, en esa época es cuando los mejores de los españoles saben que es una inversión, pero una inversión en el mejor de los sentidos, ¿no? Una inversión en cultura, en espíritu, el acudir a las mejores universidades europeas, a las francesas, a las inglesas, a las alemanas, para aprender con los mejores maestros y traer aquí ese tipo de planteamientos. La cultura española, que está a la altura de cualquiera, pero corre un serio peligro de vez en cuando que podamos calificar con la expresión localismo. Es decir, yo siempre tengo una gran satisfacción cuando, como miembro de un tribunal de tesis doctoral o cuando me invitan a presentar un libro, en fin, este oficio que tanto nos gusta a los profesores y a los académicos, que nos quejamos mucho de que estamos todo el día de acá para allá, pero no se engañen ustedes, nos encanta el oficio que hemos escogido, ¿no? Cuando se refiere a grandes temas de la cultura universal, por ejemplo, a un pensador político francés, inglés, alemán, italiano, no necesariamente tenemos que hacer seguidismo únicamente de los grandes del pensamiento español. Es decir, los ingleses han escrito, los hispanistas ingleses han escrito páginas formidables sobre la historia de España, Raymond Carr o Eliot o tantos otros. Es hora de animar a los grandes historiadores españoles a que escriban grandes libros sobre Cromwell o sobre el 18 inglés o sobre la reina Victoria, y así sucesivamente. Vamos poco a poco. Yo pertenezco académicamente a un sector
en el que siempre se ha practicado este planteamiento. El maestro, se recordaba antes, era don Luis Díaz del Corral, todo un personaje de ese mundo de sabios que fueron nuestros maestros, a los que yo creo que los siguientes hemos procurado ser dignos continuadores, pero si he de ser sincero, lo digo por mí, quizá por mi generación, pues quizá no hemos llegado a producir, ¿no?, ese nivel de calidad. Don Luis del Corral era catedrático de Historia de las Ideas y Formas Políticas y su mundo era el pensamiento político francés, es decir, es el mejor especialista del mundo en Alexis de Tocqueville, y en los liberales doctrinarios, en Guizot, en Roger Collard, etc. Y nos orientó a todos sus discípulos hacia lugares diferentes del pensamiento político universal, pero no españoles. En mi caso, Jeremy Bentham, el fundador de la escuela utilitarista en Inglaterra, y en otros, pues, de un sitio o de otro. Por cierto, que él me contó alguna vez, que quien le orientó a hacer su tesis doctoral, que fue un libro que tuvo mucha relevancia en su momento, sobre el liberalismo doctrinario, fue precisamente Ortega. Le dijo que sepa usted que si lee a estos pensadores obtendrá grandes satisfacciones intelectuales. Y yo siempre digo, observad a distancia, que a mí me orientó efectivamente en la misma línea hacia el utilitarismo inglés, que es un fenómeno quizá literariamente menos atractivo, pero desde el punto de vista del pensamiento, Bentham, Stuart Mill, extremadamente interesante. Les dije que les iba a contar una pequeña intrahistoria. Intrahistoria, saben que es una expresión magnífica de Unamuno, ¿no?, de una limpieza intelectual estupenda, ¿no?, que demuestra que los grandes están por encima, por una parte, de las áreas de conocimiento, ¿no?, es un sector que nos hemos tenido que inventar los epígonos, digamos, para poder ir avanzando en la carrera universitaria, pero también de las ideologías. Don Luis del Corral era un hombre de perfil conservador, liberal. Don Manuel García Pelayo era un hombre progresista, republicano, estaba con una beca de la Junta de Ampliación de Estudios en Berlín cuando estalla la Guerra Civil y se vuelve a España para luchar con el ejército republicano. Puestos ya a contar la anécdota completa, pues le dicen, mire, usted no está en condiciones físicas de coger un fusil, pero como sabe muy bien alemán, pues le vamos a utilizar, ¿no?, como traductor. Don Manuel tiene una vida luego dura en la posguerra, pero le recibe y le trata magníficamente bien en el Instituto de Estudios Políticos, que es el antecedente del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que yo he tenido el honor de dirigir durante 7 años, Javier Conde. Javier Conde, para situarles, era el teórico del caudillaje franquista. Entonces, en el Instituto de Estudios Políticos, el gran catedrático, sin duda, gran estudioso del derecho político, Javier Conde, acoge, mantiene, recibe y le da un sueldo y unas circunstancias dignas de vida a un republicano manifiestamente convencido de sus planteamientos, como es Manuel García Pelayo. Y la anécdota sigue o continúa de la siguiente manera. Un buen día, 2 jóvenes economistas terminan su carrera de ciencias económicas y alguien les dice que vayan al Instituto de Estudios Políticos porque allí se ofrecen unas becas para jóvenes licenciados para hacer la tesis doctoral y demás, y les abre la puerta de Javier Conde, a la sazón director del instituto. Cuidado que estamos hablando de la España del año 51, 52, sitúense ustedes. Estos 2 jóvenes se llamaban Enrique Fuentes Quintana y Juan Velarde Fuertes. O sea, los 2 economistas de referencia en España. Enrique murió hace muchos años, fue 17 años presidente de mi academia. Mi queridísimo Juan Velarde pues acaba de fallecer hace unos meses y mañana, precisamente a esta hora, estaremos en la academia haciendo su sesión necrológica. Bueno, los 2 jóvenes pues van a ver
al director, Javier Conde, recibe correctamente. Bueno, yo no me ocupo de esto de las becas, vaya usted al despacho de al lado y vayan a ver a un señor que les va en fin, a tomar los datos y a ver si merecen ustedes la beca. Manuel García Pelayo, que por cierto, efectivamente, les da la beca. Le parece que son dos jóvenes investigadores de, bueno, pues eso es una prueba realmente, de que el mundo cultural e intelectual está por encima de esas cosas, ¿no? Les decía, Díaz del Correro, un hombre liberal conservador, García Pelayo, progresista, muy cercano al planteamiento del socialismo, y eran íntimos amigos, pero íntimos amigos quiere decir que pasaban largas horas, me han contado la viuda de don Manuel y las hijas de don Luis, que pasaban largas horas en casa hablando y discutiendo. Eso sí, hablaban de Kantorovich, hablaban, en fin, de grandes pensadores durante horas y horas, ¿no? que la verdad es que hubiera sido una delicia, ¿no?, escucharles en ese terreno. Bueno, pues todo eso algo tiene que ver con la herencia de Ortega, o con el espíritu de Ortega. Tercer perfil de la revista, ciencias y letras. Ciencias y letras. Es decir, los grandes están por encima de las áreas de conocimiento, lo decía antes. En la revista de Occidente hay artículos de los mejores científicos de la época, de los grandes de la ciencia en Europa, que además pasan por Madrid, visitan muchos de ellos, el Cigarral precisamente de don Gregorio en Toledo. Es decir, el propio Marañón era médico de profesión, pero era un magnífico humanista. Es decir, nos empobrecemos mucho cuando pensamos que hay que dividir y subdividir el mundo del pensamiento en pequeños átomos que no se comunican entre sí. Lógicamente cada uno tiene que saberse su materia, pero evidentemente hace falta tener una visión amplia, y Ortega ciertamente la tenía, y en la revista de Occidente, ya digo, se pueden encontrar artículos de los mejores, de los más grandes, de la física, de la biología, de las matemáticas, de la ciencia dura en general de la época. Cuarto rasgo, y voy ya terminando, pues el espíritu liberal, no ideológico, el talante, la forma de ser, la idea del diálogo. El diálogo es expresión griega, que significa pues la búsqueda del logos, de la razón, a través del debate, de la discusión libre y abierta. El compromiso cívico, lo decía antes también, es decir, Ortega nunca quiso vivir en una torre de marfil. Su experiencia como diputado en la Segunda República pues no fue la mejor, pero en todo caso demostró su compromiso. Yo siempre digo, aunque murió pues, casi un cuarto de siglo antes, el ideólogo de la transición española fue Ortega, es decir, las tres señas de identidad de la transición: queremos ser como el resto de los europeos, integrarnos en el proyecto europeo, tener una democracia constitucional igual de buena y igual de mala que la del resto de Europa. Eso es Ortega en sentido puro. A los más aficionados a la historia del pensamiento político les recomiendo, entre otras muchísimas páginas, hay un texto de Ortega que tendrá 10-15 páginas en El Espectador, que en sí mismo es una especie de revista de Occidente, pero hecha entera por Ortega. Escribía todos los artículos de lo que él mismo calificaba pues, como una especie de revista de cosas que se le iban ocurriendo, de artículos, de reflexiones, y uno de ellos se llama Ideas de los Castillos, es una preciosidad, y ahí hace una distinción entre democracia y liberalismo que es muy inteligente, ¿no? La democracia nos dice quién gobierna, el demos, el pueblo, que tiene la confianza de los ciudadanos. El liberalismo nos dice que gobierne quien gobierne, el poder tiene límites. Tiene que respetar los derechos de las personas. Y luego, pues, última característica, otro título orteguiano, los temas de nuestro tiempo, ¿no? Es decir, en la revista de Occidente, antes y ahora están los temas de nuestro tiempo. El último número, si es que no ha salido alguno que me haya perdido, Antonio,
se dedica a la inteligencia artificial. No hay tema más apasionante en el mundo actual. Cuando China nos parecía que era un lugar remoto y lejano, que no tenía nada que ver con nuestro mundo, la revista de Occidente ya le dedicaba números monográficos a China, hoy día pues la segunda potencia mundial y aspirante, yo creo que fallida, pero aspirante a la hegemonía, y así tantas otras cosas. Bueno, les decía que he traído el número 1, es un facsímil de la revista, y yo creo que se les puede, no esta edición, que yo creo que hay menos, pero se acaba de reeditar y se lo podríamos mandar a nuestros amigos de la Universidad de Alicante. Fíjense ustedes, bueno, primero el tipo de letra, ¿no? la impresión, el dibujo, siempre ha habido dibujo en la revista. Se abre con unos propósitos que merece la pena leer, son realmente unas señas de identidad, no van firmados, pero está clarísimo que la firma de Ortega está ahí presente. Hay personas en España, Hispanoamérica, un número crecido de personas que se complacen en una gozosa y serena contemplación de las ideas y el arte, y que les interesa recibir de cuando en cuando noticias claras y meditadas de lo que se siente, se hace y se padece en el mundo. Esa es la revista. El primer artículo lleva la firma, casi nada, de Pío Baroja, y es un artículo sobre una feria de Marsella, es una especie de cuento, reflexión de libro de viajes. El segundo es del propio Ortega, sobre una poeta francesa, Ana de Noailles. El tercero es de Georges Simmel, pues seguramente la gran referencia de la sociología cultural europea de la primera mitad del siglo XX. El siguiente de Adolfo Schulten, que fue un arqueólogo importante, que habla de Tartessos. El siguiente, el de Fernando Vela, que citabas, El individuo y el medio. El último de los artículos de Corpus Varga, uno de los mejores escritores en lengua española de toda la época. Y luego pues vienen recensiones de libros, lo que se ha hecho siempre, lo que se ha hecho siempre en la revista, recensiones, noticias, anuncios. Es muy significativo de la época, ¿no? El libro de actualidad que se presenta es La decadencia de Occidente de Óscar Spengler. Estamos en el año 23, se lo recuerdo a ustedes. Biografías, en fin, es un número estupendo. Desaparece, vuelve en el año 80, entra en su etapa actual. Hombre, los nombres son muy interesantes, ¿no? Luis Ángel Rojo, economista de primer nivel, Jeffrey Barkloff, uno de los grandes historiadores, José Luis Aranguren, uno de los filósofos más notables, Xavier Robert de Ventós, Antonio Fernández Alba, arquitecto y humanista de primera fila, y una vez más, ¿no? La estaba ojeando por curiosidad y me salían cosas muy curiosas, ¿no? Pues hacían, por ejemplo, recensiones unos jovencísimos que luego han sido amigos y colegas, Joaquín Arango, Emilio Lamo de Espinosa, Gabriel Jackson hace una pequeña recensión, Manuel Rodríguez Rivero. En fin, merece la pena de verdad cuidar este magnífico producto que se ha ido haciendo con modestia, con humildad, con buen sentido, pero con profundo amor a dos cosas muy importantes. Uno, la cultura que nos engrandece como seres humanos, y otro, la cultura española, que en definitiva es un motivo por el cual nos podemos sentir profundamente orgullosos por la lengua, y no solo por la lengua castellana, por las demás lenguas que se hablan y se cultivan en España, y por su proyección americana, que duda cabe, y por la capacidad, ya digo, de hablar de tú a tú con las mejores culturas del mundo. Y termino con un detalle que seguro que alguna vez se han fijado en él. El emblema de la revista de Occidente es la lechuza de Minerva. Ahora, por cierto, con motivo del centenario, se ha adelgazado un poco, ¿no? Se ha estilizado la imagen de la lechuza. Lechuza o búho, yo no sé nada de biología y nunca he sabido distinguir muy bien. Hay quien dice el búho de Minerva y quien dice la lechuza
pero sí les recuerdo que la idea del búho o la lechuza de Minerva es una idea hegeliana, nada menos, que dice algo que me parece realmente importante. La lechuza de Minerva solo emprende su vuelo al anochecer, al crepúsculo, a esta hora, digamos, un poco más. Porque el pensamiento, la filosofía, solo es capaz de interpretar los acontecimientos, de interpretar los hechos, de interpretar la historia, cuando ya se ha desarrollado. Los que nos dedicamos al cultivo de las ciencias sociales en sentido amplio somos pésimos profetas. Es decir, jamás sabemos adivinar el futuro. Mis amigos economistas, a los que quiero y admiro profundamente, cuando hay una crisis económica siempre dicen, esto se veía venir. Y digo, pues hombre, lo hubieras advertido, lo hubieras advertido y hubiéramos hecho una inversión un poco más. Somos muy malos profetas. Les cuento una última anécdota. Raymond Aron, el mejor de los conocedores del mundo soviético, intelectual francés de máximo rango, que era, pues ya digo, no hay libros suyos de nadie comparables a los suyos sobre la Guerra Fría, sobre la Unión Soviética, etc. Bueno, en el año 80 sitúense, puede ser 83, 84, es verdad que estaba mayor seguramente, vamos, sí, porque fallece poco después. Bueno, pues le hacen una entrevista, que está publicada en un librito que se llama Los últimos años del siglo, y el periodista pues le dice, bueno, maestro, ¿por qué no escribe usted un libro sobre qué va a ocurrir en la Unión Soviética en el futuro? ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son las trayectorias que cabe esperar? ¿Qué va a pasar? Y la respuesta de Aron es formidable. Dice, ¿para qué? En la Unión Soviética no va a pasar nada en el próximo medio siglo. Estamos hablando del año 83. En el 89 se desmorona el muro de Berlín. Así que muy lejos de hacer profecías, pero vamos a hacer una. Celebrarán nuestros sucesores, nuestros hijos, nietos y bisnietos, otros muchos aniversarios de la revista del Cierto. Muchísimas gracias. Magníficas palabras, Antonio Benigno, y tiene la palabra ahora el público para comentar, reflexionar, dar opinión sobre este acto que nos ha reunido. No se intimiden, anímense, aprovechen que tiene aquí el profesor Pendas.
añadir algo. Con motivo, otro de los documentos que traía con motivo del acto conmemorativo del centenario que presidió el rey Felipe VI hace unos meses en la Fundación, el profesor Fusi Ozpurúa, uno de nuestros historiadores de referencia y vicepresidente del patronato, pronunció una conferencia que se llama España 1923-2003, que está también editada en este folleto, y que yo siempre digo que hay que saber mucho para conseguir en 10-12 páginas sintetizar un siglo de la historia de España. Merece la pena que lo busquen ustedes y que lo lean con interés. Una pregunta. Yo me quedo con ganas, perdón, yo me quedo con ganas, Benigno, de que nos cuentes un poco la lectura geopolítica de Moby Dick. O sea, no, cuéntanos eso, yo no leí ese artículo tuyo. Está en un número de la revista, pues puede hacer 5 años a lo mejor, con motivo de un ciclo de conferencias que yo organicé siendo director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y que se llamaba Literatura y Política. Entonces, me fallará la memoria seguro, pero allí estuvo Carlos García Gual hablando de Platón, estuvo Luis Alberto de Cuenca hablando de... Si se entera de que no recuerdo el nombre, que es uno de mis favoritos y desde luego de los suyos, pero aparecerá por supuesto en cualquier momento, uno de los literatos estadounidenses más... no era Faulkner, era casi tan bueno como Faulkner. Y la profesora García Guijarro y yo mismo escribimos sobre Moby Dick. La lectura geopolítica era que Moby Dick es una expresión del mundo de las talasocracias. Y se contraponía a las geocracias, ¿no? Es decir, por ahí aparecía, pues todo eso los conocerás tú bien, pues desde Ratzel hasta el almirante Maham, hasta Mackinder, hasta... Entonces, ese era un poco el sentido del artículo, diciendo que en el fondo el viaje del capitán Ahab, ¿no? Y la persecución obsesiva de Moby Dick, pues tenía que ver con un mundo que en el fondo era un mundo de talasocracias, ¿no? del poder del mar, y a propósito de eso, pues hablaba de la diferencia entre Estados Unidos, que es una talasocracia, lo que hay que incluir también ahora el aire, ¿no? Y el espacio ultraterrestre, frente a Rusia, geocracia pura y dura. China se deja analizar peor, desde luego, por extensión y por geografía, es claramente terrestre, pero le gusta la salida al mar, ¿verdad? Está tratando de buscar su salida en el Pacífico y si pudiera en el Índico, y ahí se puede estar jugando el futuro de la humanidad. Es un artículo con el que yo disfruté mucho, que luego he utilizado y lo he publicado alguna otra vez con otro formato en un libro que se llama La sociedad menos injusta, que es una colección de ensayos, y esa es un poco mi lectura. También como historiador de las ideas políticas no dejaba de preguntarme, me acuerdo que el último título que le puse fue ¿quién manda en el Pequod? ¿No? Pequod, ¿saben? Que era el buque con el que el capitán y los suyos perseguían a la ballena, ¿no? Y entonces era para lanzar la idea de que, al menos en esa época, un buque era lo más parecido a una monarquía absoluta, ¿no? Es decir, era el poder inmenso del capitán, que todos veían que les estaba llevando al desastre, como efectivamente se ocurrió, pero ninguno se atrevía a poner freno a aquel poder despótico y manifiestamente tiránico, ¿no? que ejercía el capitán. Y hay unas páginas maravillosas en las cuales el segundo de a bordo por fin le convencen de que, bueno, una especie de motín, pues que derroquen al capitán, y si hace falta, pues la tiren por la borda, en fin, ahí no se andaban con bromas, y que volvieran a su tierra, Nantucket, ¿no? que está en el norte de Estados Unidos, cerca de Boston. Y yo creo que ahí hemos estado, ¿verdad, Álvaro?
Álvaro es mi hijo que me acompaña. Hemos estado visitando en Nantucket. Hay una reproducción del Pequod, si no me equivoco. Bueno, pues el segundo de a bordo lo piensa y al final no se atreve. Dice, no, rompería todas las leyes divinas y humanas si me rebelara contra el capitán y por tanto le seguiremos hasta el final. Y efectivamente el final pues es que en uno de los coletazos de la ballena pues destruye el buque y solo se salva pues el bueno de Ismael, ¿no? el grumete, digamos, que empieza la novela con... Yo siempre digo que los grandes libros tienen una primera frase maravillosa y si no, no es un gran libro. En un lugar de la Mancha, no hace falta ir mucho más lejos. En Moby Dick empieza presentándose este jovencito que dice Call me Ismael, ¿no? Llamadme Ismael. Cuenta pues eso, que era un pobre pilluelo que andaba por allí por las calles de un puerto tal, y que un día pues le ofrecen un banderín de enganche en un buque y se apunta a aquello y tiene luego una vida maravillosa. Bueno, pues esa es mi lectura de Moby Dick. Otro día hablaremos de Moby Dick con más tiempo. Profesor Vicente Martínez. Gracias por tu interés y efectivamente yo creo que lo que Ortega consiguió con la revista fue vertebrar, que a veces es lo que nos ha faltado siempre a los españoles, ¿no? En España hay mucho talento, pero a veces un poco disperso, a veces un poco, en fin, mal organizado, y realmente tenemos que aprender de otros países que se organizan muy bien y venden magníficamente bien sus productos, que además son muy buenos, pero además los transmiten con mucha habilidad, ¿no? Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, quiero decirles que en la presentación les hablaba la profesora Rosa Belroy, que es una de las eminencias, ¿no? en todo lo que es la disciplina de la educación en nuestra universidad. Ha sido decana de la Facultad de Educación y es un lujo que estés aquí, Isabel, y que esté María Teresa también, y que hayáis tenido esta iniciativa de traer aquí a Alicante este acto de homenaje, de conmemoración, de respeto, creo yo, a las ideas en el centenario de la revista. Hemos disfrutado un montón. Yo creo que los de la mesa también, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias. Pues nada, muchísimas gracias y que dentro de unos años vengamos con más iniciativas de la revista. Que repitamos en Madrid, tenemos la visita a la Fundación y a la Academia. Bueno, muy bien. Muchas gracias.